Bien, muchachos, como hemos ido abordando distintos temas eh, aquí dentro de lo que nos lleva en camino hacia entender el tema de la resolución de conflictos, pues ya hemos reconocido lo que significa el conflicto, la resolución del conflicto, los mecanismos, algunos mecanismos de resolución de conflictos, hemos tratado de identificar actores, pero hay una serie de herramientas que nos ayudan a mejorar procesos de comunicación y nos ayudan a través de esos procesos de comunicación que terminan siendo fundamentales para solucionar o resolver conflictos, pues hay unas herramientas que nos permiten trabajar en ello y fortalecernos y sin duda van a ser importantes para encontrar puntos en los cuales nos podamos sostener frente a las dificultades, frente a los problemas y frente a los conflictos y cómo los debemos solucionar. Por eso, en estos minutos vamos a hablar del desarrollo de las habilidades sociales, que son fundamentales, y estas cómo ayudan a mejorar el autoestima y la asertividad. Esto es colocarle un poco también de aspecto psicológico y social que son fundamentales para el crecimiento del ser humano y que en ese crecimiento nos permite enfrentar las dificultades que se nos van presentando. Entonces, en ese sentido, entonces, pues lo primero que hay que decir o preguntarse es, ¿qué son las habilidades sociales? Una definición de muchas. Aquí está, ustedes la ven ahí, las habilidades sociales designan aquellas competencias necesarias para actuar en forma socialmente eficiente. En otras palabras, cómo tenemos unas competencias para podernos relacionar con nuestro entorno, o sea, con nuestro entorno social. Llámese el ámbito que se llame, familia, trabajo, amigos, ¿verdad? Todas esas redes que nosotros tenemos sociales, pues nosotros nos podemos comunicar a través de qué? De unas competencias. Esas habilidades para la vida tienen están divididas en tres aspectos. El primero, las habilidades de control de emociones. El segundo, el de habilidades cognitivas y el de habilidades sociales. Esas habilidades para la vida, no se les olvide, son en tres grandes bloques. El de emociones, el cognitivo y las habilidades sociales. Entonces, hablemos de la habilidad de control de emociones. Nosotros casi siempre generamos problemas y generamos conflictos o reaccionamos a dificultades, para ser a veces mucho más preciso, dependiendo de nuestro estado de ánimo. Y ese es un gran problema cuando tenemos conflictos, responder desde las emociones, porque casi siempre terminamos equivocándonos. Entonces, lo primero que hay que decir es que hay que tener un manejo de estrés, ese cansancio que uno puede tener de todas sus actividades diarias y sociales, ese estrés nos lleva a perder el control de emociones, el manejo de los sentimientos, que es un poco eh, el, el, en esos sentimientos de amor, de tristeza, en esos sentimientos de rechazo, todos esos aspectos hay que saberlos manejar muy bien y tratar de controlarlos. Porque cuando usted está demasiadamente contento, de pronto toma una decisión equivocada. Y pues, si está en un estado de tristeza, en ese sentimiento o de culpabilidad y usted toma decisiones, también puede equivocarse. Entonces hay que tratar de buscar un punto medio para poder darle ese manejo al sentimiento. El otro aspecto tiene que ver con el aumento de control interno. ¿Sí? Esos pensamientos que uno tiene, esas emociones que a veces están dentro de nuestro interior, el cual no debemos permitir que salgan y fluyan todas las veces. Hay que aprender a controlar eso debido a que ese, a ver, se los planteo en un ejemplo. Hay algunos que dicen, es que yo digo las cosas sin pensarlo, ¿verdad? Me gusta decir lo que siento. Pues hay que a veces medirse en decir lo que siente, ponerse ese autocontrol, porque en ocasiones uno puede equivocarse, decir las cosas mal o decir lo que no debe decir en el momento en que no lo debe hacer. ¿Sí? Entonces, a eso hace un poco
el aumento del control, que hay que tenerlo muy presente. Las habilidades cognitivas sí hay varias. Dentro de esas habilidades cognitivas encontramos la clasificación de valores, saber cómo nos manejamos o cómo nos movemos dentro de esa clasificación de valores. Pues valores hay muchos, los cuales pues a lo largo de la vida nosotros los hemos implementado. El análisis de pares y de medios o de medio social, que es un poco poder reconocer a las personas que tenemos a nuestro lado, y viéndolo un poco desde el contexto de laboral. Pues si yo soy, digamos, profesor, yo me mido con mis otros compañeros, hago ese análisis para saber en qué territorio estoy. Estos valores son importantes dentro de ese medio social, pero al otro lado, por ejemplo, tenemos como habilidad cognitiva las habilidades o la toma de decisiones, saber pensar muy bien qué decisión voy a tomar frente a los problemas. ¿Por qué? Porque como no nos podemos dejar mover por las emociones ni los sentimientos, hay que tratar de ser muy equilibrados, pues las tomas de decisiones las tenemos que hacer de manera muy reflexiva, teniendo en cuenta en mi concepto y para muchos autores, por ejemplo, el primero, saber qué es lo positivo que nos trae esa toma de decisiones. Y el segundo es los aspectos negativos que nos pueden traer como consecuencia de esa toma de decisiones. Entonces eso hay que medirlo muy bien. El otro es la solución de problemas, es la capacidad que yo registro para poder saltar obstáculos, ¿sí? La capacidad con la cual yo puedo responder frente a las dificultades. Hay algunos que lo hacen de manera muy más rápida que otros, porque ahí también hay involucradas muchas cosas, dependiendo del problema, dependiendo si es un problema afectivo, si es un problema laboral, si es un problema económico. Cada uno de ellos hay que hacerle también un análisis para lograr buscar las soluciones más pertinentes para la situación. La comprensión de consecuencias. Cuando yo he tomado decisiones, y les decía que hay que tener en cuenta cuando yo tomo las decisiones, eh, cuál va a ser cuál puede ser las consecuencias de esa decisión, consecuencias negativas, para ser de pronto un poco más extremo. En esas consecuencias, yo debo haber calculado, primero, qué iba a pasar, y segundo, entender esa realidad. Porque cuando no lo hacemos de esa manera, pues lamentablemente eso se nos va a convertir en una situación mucho más compleja de solucionar. Casi siempre no tenemos la comprensión de las cosas, nos seguimos preguntando ¿y por qué? ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué o nos lo reprochamos, verdad? Pero, a ver, usted tomó la decisión, debió haber visto en su panorama que eso podía ser. Entonces, por eso hay que ser muy analítico frente a las situaciones. El otro es la determinación de soluciones. Cuando yo ya he hecho la comprensión, vamos a determinación de soluciones. O sea, ¿qué es lo que voy a hacer frente a esas situaciones que se nos vienen presentando? Insisto nuevamente, vistos desde una manera muy comprensiva y muy analítica para poder minimizar las diferentes situaciones, problemas que podamos tener. Lo otro que también debemos tener en cuenta es que, ya lo he dicho en algunas de estas anteriores, es que debemos tener un pensamiento crítico. ¿Y a dónde va el pensamiento crítico? Es que ese pensamiento crítico es el analizar el contexto, el analizar el problema, el analizar las posibles soluciones, siempre en una actitud de cuestionamiento, ¿sí? Para poder tener un tema, una visión mucho más amplia. Todos estos hacen parte de las habilidades cognitivas. Las habilidades sociales, que es otro de los grandes grupos, entonces tener una buena comunicación,
ya hemos, y ustedes han leído un poco sobre el tema, la comunicación es fundamental dentro de ese espacio social que tenemos los seres humanos y para la resolución de conflictos pues resulta fundamental también. La negociación es la capacidad con la cual nosotros tenemos para resolver un problema, logrando que las dos partes queden satisfechas, ¿verdad? Que haya un equilibrio en el resultado que nosotros encontramos como respuesta a un problema. La aserción, que es todo el tema de asertividad, que, o sea, siempre debemos estar propositivos, dispuestos a generar empatía, a escuchar, a saber medir lo que decimos. Esa aserción se hace importante dentro de las habilidades sociales. Si ustedes se dan cuenta, una persona que vive con poca empatía, vive de mal genio, peleando con todo el mundo, definitivamente empieza a ser excluido, empieza a ser rechazado. Las relaciones interpersonales, pues resultan obviamente importantes porque es cómo me relaciono con los otros y conmigo mismo, ¿sí? Para poder tener una buena relación con los demás tengo que yo tener una buena relación conmigo mismo, ¿verdad? Aceptarme como soy y partiendo de esa aceptación yo puedo empezar a mirar hacia afuera y tener la aceptación de los demás y yo aceptar a los demás, que eso es lo que uno busca en esas relaciones interpersonales. Finalmente, la cooperación, que es aprender a trabajar en equipo, eso se hace importante y los seres humanos siempre trabajamos en ese plan. Como somos seres sociales, pues necesitamos trabajar en grupos, en equipos y brindar resultados mucho más amplios. Y la empatía, que es lograr congeniar con todo el mundo, aceptar al otro, que el otro me acepte, tener unos buenos canales de comunicación, a eso hace referencia un poco la empatía. Entonces esas habilidades sociales, estas que se plantean ahí, 6, son esenciales para que todos nosotros podamos irlas desarrollando. Entonces, las habilidades sociales son comportamientos recompensados por los demás, o sea, son comportamientos que los demás aceptan, ¿sí? Formas de interacción que generan beneficios personales y para los demás, o sea, es cómo me comunico con el otro, cómo interactúo y me trae unos beneficios personales, pero también unos beneficios hacia con quienes me relaciono. Hay unas conductas verbales y no verbales que influyen en las respuestas de otros, que eso es a veces no percibido, sobre todo el no verbal. No todo el mundo se fija en el lenguaje no verbal. Siempre escuchamos lo que nos dicen cuando queremos escuchar bien, pero los lenguajes verbales no los tenemos en cuenta. Y ahí hay también una transmisión de mensajes importante que vale la pena también entrar a revisar. Y las respuestas orientadas a metas y susceptibles de ser aprendidas. Ahí fijarse algunas metas, ¿verdad? Dentro de nuestros propósitos sociales y, por supuesto, no todas las metas uno las tiene claras o las conoce del todo. Hay que ir trabajándolas, construyéndolas, aprendiéndolas. Y finalmente, las capacidades para inducir respuestas deseables en los demás. A mí me gusta mucho esta. Todas son muy interesantes, pero esta última me parece mucho más interesante. Digamos que cuando uno adquiere estas primeras o fortalece todas estas habilidades sociales, yo debería, en últimas, tratar de inducir a los demás a respuestas que yo quisiera escuchar. ¿Sí? Eso es una capacidad de comunicación extraordinaria el que alcance eso, porque él se fortalece en esos procesos comunicativos y las otras personas pues terminan haciendo lo que el otro les está manifestando, pero uno trata por supuesto de que eso sea de las cosas positivas que puedan haber dentro de una comunicación de una o más personas. Entonces, pues aquí uno encuentra que el conflicto tiene eh, unos aspectos, unas pétalos, como podría verse aquí en esta flor,
en aspectos de la familia, en los aspectos de la comunidad, en los centros educativos, en el ámbito laboral, en fin. Hay muchos pétalos que pueden estar aquí en torno a este conflicto, los cuales necesitamos mejorar desde nuestras habilidades sociales. Mencionaba por ahí hace unos segundos el tema de la comunicación no verbal, ¿verdad? Hay una comunicación no verbal que es la kinesénica, que son los gestos, ademanes y posturas que pudiera aprender en profundidad para entender qué es lo que está haciendo o diciendo el otro. Proxémica, que es el uso del espacio y la distancia. En la paralingüística, que son los matices de la voz o los aspectos paraverbal, y el simbólico icónico, las imágenes, iconos, indicios, señales y símbolos, los cuales nosotros también le damos unas interpretaciones o le damos unos reconocimientos. No me voy a detener mucho como en esto, solamente es como para que ustedes lo tuvieran como referencia. Y uno sí debe de ser muy certero en decir que la conducta no verbal debe tener algunos aspectos adecuados. Por ejemplo, la postura, la cabeza y el cuerpo deben estar derechos, debe haber una distancia prudente con las otras personas, debe haber contacto visual. Hay personas que a usted no tienen la capacidad de mirarlo a los ojos, sino viven por allá con la mirada distraída. Los gestos del cuerpo deben estar relajados, moderados, deben mostrar seguridad. La expresión facial debe tener o debe estar de acuerdo a lo que siente, expresa, si es seriedad o alegría, porque de pronto usted quiere transmitir una noticia fatal y resulta que en su cara se le nota una cara de alegría y de satisfacción, pues hay una comunicación verbal no adecuada. Entonces uno tiene que ser coherente con lo que está diciendo, más lo que está viendo y transmitiendo a través de esa comunicación no verbal. El tono y el volumen de la voz que sea pausado, firme, de acuerdo con lo que quiere comunicar. Esto se utiliza en muchos escenarios, en el ámbito laboral, se utilizan en procesos de resolución de conflictos, porque uno debe mostrar esa firmeza para poder hacer trabajos en los cuales usted sea una de las partes afectadas dentro de un conflicto o una de las personas encargadas de la mediación o la negociación. Lo paralingüístico o paraverbal, pues ya juega un poco el tema de entonación, timbre, intensidad, acento, ritmo, pausas, ¿verdad? Hacen parte de todo ese proceso paralingüístico y qué es lo que uno utiliza cuando se está comunicando de manera verbal. En ese sentido, ¿en cuál de los siguientes escalones uno se podría ubicar dentro del tema de el autoestima? Hay 5 cajones, 6 cajones. El primero, el autoconocimiento. Preguntarse uno, ¿me conozco? Esa es una pregunta que se las dejo a ustedes. ¿Ustedes se conocen realmente? El autoconcepto, o sea, es tener un buen concepto de uno mismo. ¿Lo tengo? ¿Me acepto? ¿Soy un buen ser humano? ¿Soy un buen padre? ¿Sí? Eso es importante que uno haga ese tipo de evaluaciones. Una autoevaluación. ¿Te evalúas o te devalúas? Cuando yo me evalúo es porque empiezo a mirar qué es lo que soy, cómo lo hago, ¿verdad? Y de paso, pues también voy buscando cómo mejorar en esos aspectos que he encontrado a lo mejor negativos. Y, o si no te evalúas, pues te estás devaluando. O sea, la cosa va de para atrás. Yo no tengo una autoevaluación. Yo no estoy trabajando para crecer, sino por el contrario, estoy retrocediendo. El tema de la autoaceptación es, ¿te aceptas? ¿Sí? Porque una cosa es tener un concepto de uno mismo y otra cosa es aceptarte. ¿Sí? Con todas tus condiciones, de todo orden. Es aceptarse como soy, o como se es. El autorrespeto. ¿Te respetas?
y hay muchas formas de respetarse, ¿verdad? Entonces hay que empezar a hacer ese listado y mirar si realmente yo estoy logrando eso. Y finalmente la autoestima que se logra cuando alcanza las metas. Uno debe estar haciendo una constante revisión de eso, de esas metas pequeñas y esas grandes para saber si estoy realmente llegando a esa fase más alta que es el autoestima, de tenerla de sentirme realizado, pleno, de decir, caramba, yo he logrado muchas cosas y me siento muy bien, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros logramos cruzar esta escalera de la autoestima, podemos decir que estamos logrando eh, ser unos buenos seres humanos y con capacidades de aceptar al otro, con las capacidades de enfrentar dificultades, tener la solución, respuesta a conflictos que se nos pueden presentar en la vida diaria. Finalmente quiero cerrar con las actitudes negativas para la autoestima. O sea, cómo yo afecto el autoestima. El perfeccionismo y la autocrítica, sentirse uno, tener uno ese sentido de culpabilidad, no tener confianza en uno mismo y en todas las posibilidades que hay, siempre hay duda en lo que uno hace, eso afecta la autoestima, la hipersensibilidad a la crítica, o sea, a mí me dicen, oiga, tan fea que le quedan esas gafas, y usted se molesta profundamente porque en una cosa tan sencilla que a alguien no le guste las gafas, pues normal. La hiper es decir, usted es demasiado sensible a ciertas cosas o que le digan, este no lo está haciendo bien, ¿verdad? Y usted inmediatamente se molesta y reacciona. Esa hipersensibilidad no deja crecer. La indecisión, el miedo exagerado que es a equivocarse, uno debe ser, tratar de ser muy puntual en las cosas, tomar las decisiones de manera clara, por eso hay que pensarlas muy bien. No atreverse a decir no, ese también es un problema que tenemos todos. Por quedar bien con el otro siempre decimos que sí y ese es un error. Siempre hay que decir no, así, y por supuesto hay que saber decirlo también y para evitarnos inconvenientes, así las otras personas se molesten. Hostilidad, que es la tendencia a reaccionar airadamente, eh, pasar de la hipersensibilidad, digamos que la molestia en gestos o de alguna palabra, a la molestia de los gritos o a la molestia de los golpes, la hostilidad llega a eso. Y la actitud negativa hacia uno mismo, los demás y a la vida. No le gusta nada, el trabajo está disgustado, con la familia se siente inconforme, la vida ya no le encuentra color, ¿verdad? No le produce alegría. Entonces, eh, tomar estas posturas negativas, ¿ya? Sin duda afectan un poco, afectan no, un poco no, deterioran el autoestima sin duda alguna. Entonces, todas estas eh, habilidades sociales, pues muchachos hay que trabajarlas para crecer como seres humanos. Eso es muy importante, ese crecimiento como ser humano, el cual nos va a llevar a que nosotros logremos enfrentarnos a las dificultades de la vida y sobre todo esas dificultades que se nos convierten en conflictos, ¿sí? Pequeños, grandes o medianos, y que debemos darle un tratamiento, debemos darle una resolución de conflictos a través de esos mecanismos que ustedes ya han tenido la posibilidad de leer. Ahora, pues con las lecturas que vamos a seguir haciendo y el material que ustedes ya tienen en sus manos, pues vamos a ir tratando de entender también un poco esto y vamos encajando. Y no olviden que pues los conflictos y la resolución de esos conflictos se presentan en todos los momentos de la vida, en todas las circunstancias, llámese familiares, laborales o sociales.